Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Una vez más, bienvenidos aquí a nuestro Pan Cotidiano, un espacio donde la reflexión en la palabra del Señor es lo más importante. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida y por supuesto pedimos hoy la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre bendito que estás en los cielos, quédate con nosotros. Te necesitamos que ilumines con tu Santo Espíritu nuestra mente. No nos dejes, no nos desampares. En el nombre poderoso de Jesús te pido que si alguien está pasando por una aflicción, por una tribulación, puedas decirle a su oído, a su mente, a su corazón: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues bien, queridos amigos, el día de hoy te presento: la muerte del Salvador puso fin al poder que Satanás ejercía sobre nosotros. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. San Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. San Juan 14:30. El comandante del cielo fue asaltado por el tentador. Se pasó por el mundo. Su paso por el mundo no estuvo desprovisto de dificultades. No le faltaron obstáculos y dificultades a su campaña de conquistar para su reino, por medio de su gracia y su misericordia, las almas de los seres humanos. Ningún ser humano llegado a este mundo había escapado del poder del engañador. Todas las fuerzas de la confederación del mal fueron lanzadas en su persecución. Satanás sabía que debía vencer o ser derrotado. En el carácter y la persona de Jesucristo, Satanás vio la imagen de Dios. El diablo sabía que si Cristo llevaba a cabo su plan, su autoridad demoníaca llegaría a su fin. Por lo tanto, la vida de Cristo fue una perpetua contienda en contra de los agentes satánicos. El conflicto se incrementó en fiereza y malignidad, y vez tras vez la presa fue arrebatada de sus manos. Poco antes de su crucifixión, el Salvador dijo: porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Aunque era la hora del poder de las tinieblas, sin embargo, en anticipación a su triunfo, Cristo pudo decir: porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Al contemplar la obra de la redención como un hecho terminado, él podía, aún ante la muerte, hablar de la grandiosa liberación final y representar las cosas que eran futuras como presentes. El unigénito Hijo del Dios infinito pudo llevar a cabo con éxito el plan que aseguró definitivamente la salvación de la humanidad. La condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso sobre la mente de los hombres. Dispone su ejército de instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto contra el príncipe de la vida. Para derribar la ley de Dios, que es el fundamento de su trono, Satanás hará milagros para afirmar a los hombres en la creencia de que él es lo que pretende ser, el príncipe de este mundo, y que la victoria es suya. Empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios. Pero aunque pueda causar dolor, angustia, agonía humana, no puede mancillar el alma. El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días que entrará en lo más recio del conflicto, pues dice la palabra profética: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cariñoso Padre Celestial, abrázanos, Señor, con ternura. Deja, Señor, que tu Santo Espíritu guíe nuestra vida. Enséñanos a caminar contigo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.